del país y eso es increíble. Es muy bueno porque yo viajo en distintas partes y me junto con la gente en el fondo que lo ve y las reacciones y el contacto ha sido muy enriquecedor. ¿Cómo nace la inquietud de hacer un documental a propósito de lo que pasa en el 2008 en Chaitén? Yo creo que se confluyeron distintas cosas, distintos factores confluyeron en mí y en el entorno. Lo que pasa es que cuando yo llegué 87 a Chile y entré a trabajar, tuve la suerte de entrar a trabajar con Francisco Yedda en Al Sur del Mundo, el ¿Ya? programa de Canal 13. Y con él, recorriendo el sur, me tocó 2 o 3 veces pasar por Chaitén para reabastecer la casa rodante, etcétera. Y conocí este lugar que yo recuerdo que era una maravilla, en el fondo un paraíso, de verdad un paraíso, O sea, habías estado en indescriptible. Chaitén muchísimos años antes de que Sí, esto pasara. sí, a fines de los 80. Y por eso cuando pasó, en el fondo, lo que pasó con la erupción volcánica, en que la naturaleza hace su pega, como se dice normalmente, lo que pasa es que la gente se sorprende y no cuenta con eso. Y el tema es que fue muy violento y todas las imágenes que se venían encima desde la televisión fueron tan impactantes que a mí me dolió mucho. Y inconscientemente, ahora lo tengo consciente, por eso puedo relatarlo, inconscientemente en el fondo me conectó con el pasado de mi familia. Yo nací en la posguerra, pero mi abuela que me crió en el fondo había vivido 5 guerras O sea, lo de la y devastación te de hizo la mucho sentido de devastación, alguna sí. manera. Y eso de tener que levantarse siempre, de nuevo y de nuevo, y ella, en vez de ser una persona amargada, fue una de las mejores, de las personas más positivas en el fondo que he conocido en mi vida. Entonces, ese fenómeno de tener que levantarse, reinventarse, tener la energía y sin quejarse en el fondo, ¿no? Porque eso es lo otro. Porque quejarse en sí quita muchísima energía vital. Entonces, ese fenómeno fue el que gatilló y la circunstancia que habíamos hecho un buen trabajo con Chilevisión. Entonces le propusimos a Chilevisión hacer un especial a un año para conmemorar en el fondo a un año plazo. Para el 2 de mayo de 2009, conmemorar con un reportaje especial para Chilevisión, en el fondo lo que había pasado, y eso significó que yo pude elegir entre una treintena de familias que había entrevistado Ronnie Radonich, mi asistente, y de ahí para adelante empezamos a seguir esas 3 familias, y mi sueño era en un país tan cortoplacista para mi gusto como ¿Como Chile, Chile? hacer ¿Cortoplacista en qué algo más a sentido? largo plazo. Cortoplacista en el sentido de que todo tiene que ser rápido, no se respetan para nada los tiempos naturales que necesita los árboles para crecer, los niños para Los crecer y procesos al madurar, final del todos día. los procesos. Y un país también de muy corta memoria, porque cuando uno no preserva, en el fondo, cuando uno quiere apurar las cosas y quiere la hamburguesa ya, ¿no? Que se ha hecho en el fondo, conocida esa frase del muchacho que le pedía, en el fondo todo es un síntoma en el fondo de una sociedad un poco enferma, demasiado neurótica, demasiado apurada, sin saber para dónde. Y cuando uno sale de Santiago se da cuenta de que la naturaleza y la gente funciona con otro ritmo ¿Pero así ves a la sociedad chilena hoy o desde que llegaste? ¿O hoy desde más que que llegué, nunca? desde que llegué. Hemos sido siempre igual. Sí. O sea, en las ciudades grandes, Sí, digamos, como claro. Santiago, sí. Y bueno, yo intento de vivir por lo menos en un barrio un poquito más tranquilo, pero me puedo dar el lujo, digamos, de vivir en un barrio. No toda la gente lo puede, No. aunque quiera. Vivo en La Reina, digamos, donde un poquito más tranquilo, pero es una ciudad muy neurótica. Ahora, después de este especial, eso nos dio la posibilidad de prolongarlo. Postulamos a Fondart Ujú. con Pablo Rosenblatt, mi productor, y con su casa productora, y pudimos darnos el lujo de hacer un seguimiento de 3 familias por 4 años y medio. Y eso significa que te trasladas a Chaitén, te Sí, trasladas al sur donde sí, estas familias están viviendo ahora, sí. Hicimos permanentemente. nosotros hicimos 7 viajes. Empezamos a grabar en el fondo, habiendo elegido las 3 familias, a unos 6 meses después de la erupción volcánica.
porque la inmediatez no nos interesaba, porque estaba cubierta por la televisión y por la radio, por las noticias. Claro. Sí. Pero nosotros sabíamos con mucha certeza de que después de unos 3, 4, 5 meses, después ya no solamente iba a decaer, sino que iban a quedar en el olvido y nosotros íbamos a estar ahí. Y logramos hacerlo a 4 años plazo y eso se siente en el documental porque los coletazos en el fondo muy profundo de una tragedia humana como esa, de haberlo perdido todo en pocas horas y de tener que reinventarse, y en Chile eso sucede a cada rato. A cada rato, sí. Y en cualquier latitud por la geografía, digamos, de Chile. Eso, los coletazos de verdad en profundidad se pueden reflejar más a mediano Ahora, y largo plazo. ¿Y cómo eliges a esas 3 familias? Porque este es un drama que afecta a un pueblo entero, Sí. un pueblo que queda devastado por la erupción del volcán y que tienen que irse de ese lugar. Y habían familias, diría yo, más bien resignadas, que decían, no, yo no me quedo acá porque esto es peligroso. Habían otras familias que decían, yo me quedo acá a todo evento, defiendo lo poco que tengo, defiendo mi ciudad. ¿Cómo elegiste a las familias? ¿Cuál tipo de familia es las 3 que aparecen en el documento? Bueno, la primera familia que elegí es la familia del locutor de radio, en el fondo, Que se porque hizo muy él famoso. se hizo muy famoso Bernardo, inmediatamente, ¿no? Bernardo Riquelme. Él se hizo muy famoso inmediatamente porque era no solamente el locutor de la radio de Chaitén, sino era el locutor rebelde, en el sentido de que él no quiso nunca salir Seguía de transmitiendo ahí. desde ahí, claro. Sí, y hasta que Carabineros a la fuerza tuvieron que sacarlo porque temían por su vida, y se temía por su vida. El tema es que, bueno, su actitud en el fondo me llamó mucho la atención y yo quise conocer su familia y cómo vivían ya en Puerto Montt. Yo lo conocí ya en Puerto Montt, en su casita que estaban habitando, que era el reemplazo en el fondo, y yo empecé a darme cuenta de cómo se adapta a esa nueva vida. ¿Y él siguió haciendo radio, por ejemplo? Él seguía haciendo radio en Chaitén, él fue uno de los primeros que volvió, él fue uno de los primeros que subió al volcán en plena erupción, y lo hizo muchas veces. Antes de subir con nosotros había subido con Mauricio Purto, el célebre andinista, sí. Bueno, subió con nosotros por 8ª vez y después había subido un montón de veces más. Entonces él tenía su propia obsesión, porque es una pequeña locura eso. Claro porque que sí. a mí me consta además porque ahora hay sendero turístico hasta arriba, hasta el cráter. Hasta el volcán. Antes no había nada y era muy, muy peligroso. Pero él se había obsesionado con eso de, a través de las múltiples subidas, demostrar al resto del mundo que se podía convivir con el volcán, y algo que está lejos de la opinión de los científicos, digamos, porque ellos advierten otra cosa. Ya, esa es una familia, la de Bernardo Riquelme, que fue un personaje muy conocido para todos, que era un personaje recurrente y muy visitado en las noticias y qué sé yo. Sí. Las otras 2. La familia Cárdenas son familia de pescadores. Son gente muy, muy trabajadora, o sea, las 3 familias son muy trabajadoras, pero ellos son pescadores. Él me llamó la atención con su humildad y también con eso de que son familia muy unida, con 2 hijas. Me interesaba mucho poder reflejar también los cambios en los niños. Sí. Y qué iba a pasar en el fondo a mediano plazo con los niños, y familia que de todas maneras quería que las hijas estudiaran, por lo tanto le interesaba muchísimo indagar dónde se puede estudiar y qué hacer con la vida familiar, pero en pos del estudio de las hijas. ¿Y ellos también los conociste en Puerto Montt? Yo lo conocí en Achao, en Chiloé. Perfecto. Ellos habían emigrado allá. ¿Y volvieron a Chiloé? Ellos ahora están ya en Chiloé, en Chaitén, perdón. Ellos volvieron de Chiloé a Chaitén hace muy poco. Yo permanentemente estoy en contacto con ellos, con los que quieren tener contacto conmigo. Claro, sin duda. Y ellos son una familia muy unida todavía. No así las 3 familias, porque lamentablemente 2 de las 3 se separaron. Y ese fenómeno ocurre porque por la presión misma. Que algunos de sus integrantes quedaron en Chaitén y otros en otro lado. Y se separaron como parejas también, porque no aguantaron la presión. Y el mismo fenómeno que a mí me tocó ver muy de cerca antes de venir a Chile con los emigrantes políticos chilenos, digamos, ¿no?
porque eso pasaba mucho en el exilio, donde en el fondo la fuerza mayor, el estrés en otro lugar, hacía que la familia o se unían muchísimo o se separaban porque no aguantaban a la presión. O en un tercer caso, y hay mucha matiz en eso, simplemente recién ahí bajo presión se conocían en su verdadera faceta y se daban cuenta de que el otro en el fondo es un otro, Sí, claro. y no así como No era se tan conocido como mostraba creíste con la que era. sonrisa, claro. Es verdad. Y Y estas la tres- tercera, perdón, me la falta la tercera tercera, familia es de unos trabajadores municipales. Ella trabaja para la municipalidad y él trabaja en el servicio de salud, primero en Chaitén, para el servicio de salud, y después en Puerto Montt. Entonces ellos también lamentablemente se separaron por la distancia debida al trabajo de ella, porque ella tuvo que trabajar tanto rato en el fondo aislada de su familia, Ujú. y lejos de su familia, porque su familia vivía en Puerto Montt, en el barrio Alerce, y ella tenía que trabajar muy cerca de Chaitén, porque era trabajador municipal, y ella no quería perder su trabajo, y por otro lado por la dignidad de la mujer, defendiendo su derecho de trabajar. Entonces, todos esos factores le jugaron una mala pasada, porque finalmente 2 años muy lejos uno de otro terminaron separados. por separarse. Pero son muy buena gente y yo los quiero mucho. Se convirtieron en familiares de nosotros del equipo. Sin duda, son 3 años de investigación, son 3 años de compartir con ellos. Y tú me decías, Iván, al principio el tema de la importancia que le diste al proceso y las secuelas de alguna manera o los efectos negativos que el salir de Chaitén tuvo para muchos de ellos. Aparte de esto que tú me mencionabas de las separaciones de pareja, las separaciones familiares, ¿qué efectos que nosotros desde Santiago o de otras ciudades tal vez ni siquiera nos imaginamos descubriste en estas familias que representan lo que le pasó a cientos de familias que vivían en Chaitén, que tuvieron que dejarlo todo, tuvieron que dejar su ciudad, sus colegios, sus amigos, todo? Por un lado yo descubrí, en el fondo se me confirmó algo, que en el fondo los humanos, yo diría que los mamíferos en general, tenemos un chip metido adentro a lo largo de la evolución de que no hay desastre que no puede tumbar. O sea que en el fondo somos unos... Monoporfiados. Esa es nuestra naturaleza. Somos monoporfiados y gracias a eso nos hemos convertido en la plaga que somos. Que no Es hay, verdad. no hay otro ser que no haga en el fondo gallito. El tema, lo cual puede ser hasta trágico, digamos, ¿no? Pero ojalá que no. Ojalá que entremos en cordura y en armonía de nuevo con la naturaleza. Estamos muy alejados, pero eso es lo primero a lo que llegué como conclusión, de que de verdad nadie nos tumba y que todo lo que no nos mata nos fortalece, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también me indigné en varias ocasiones, siendo muy honesto, porque descubrí muy de cerca que estamos viviendo en un país muy poco cariñoso con su gente. En un país donde el gobierno central en el fondo está demasiado lejos de verdad de su gente, y que solamente cuando hay elecciones, cuando utilizan la herramienta demagógica, somos todos chilenos y vamos chilenos y no sé qué, y se encienden todos estos espíritus en el fondo nacionalistas, y en el fondo cuando ocurren este tipo de cosas se lavan las manos con medidas muy mecánicas, muy poco dignas, como eso de, hay que matizar. Los chaiteninos, a mí me consta, que están profundamente agradecidos que les salvaron la vida. Eso es indiscutible. Todos. Sin excepción, porque en el fondo se dieron cuenta de que si hubiesen quedado allá... habría habido muertos. Sí, el río en el fondo desbordado habría causado muchísimas muertes, mientras que el gobierno de Bachelet en aquel entonces tomó la decisión por decreto sacarlo de ahí a como de lugar. Fue la evacuación más masiva conocida en Chile. 7.000 personas en menos de 24 horas fueron evacuadas. Y exitosa en términos de que no hubo víctimas, sí, no hubo pérdidas. Hubo un abuelito que había muerto de paro cardíaco, digamos,
por susto Pero cuando hablas de en 7.000 la personas, barcaza. Sí. en ese sentido es un éxito total como evacuación, como proceso. Exactamente. Pero de ahí para adelante, ¿qué pasa con toda esta gente? No hay un seguimiento de verdad preocupado, de verdad. Porque cuando hay de todas maneras hay medios. Los medios están y se han demostrado, digamos, que no se trata de plata ni de medios. Y medios me refiero no solamente al signo monetario, sino a los medios de contar con psicólogos, con especialistas, con ¿Y cariño. eso no pasó nunca o tú no lo ves ahora a 6 años de la evacuación? Yo lo veo que todavía, lo más básico, todavía no se han acercado para ver cómo han vivido. O sea, no hay una preocupación concreta acerca de... No hay un catastro de qué pasó con cada toda una de la las familia. 7.000. Así es, no existe. Por otro lado, inmediatamente después de salvarle la vida, el gobierno, en aquel entonces, el gobierno de Bachelet, se había asesorado con un arquitecto que tenían la ambición, unos arquitectos jóvenes, para recrear la ciudad, Claro. 10 kilómetros de ahí, Santa pero Bárbara con se llamaba, ¿no? en Santa Bárbara, en una caleta, que en estricto rigor no era mucho más a salvo, Seguro. digamos, de que el mismo Chaitén, en estricto rigor, según los vulcanólogos. Pero nunca se hizo una mesa redonda, pero con la presencia de los chaiteninos, a mediano plazo, para decirle, y eso para mí es básico y no me lo explico hasta hoy en día, para decirle, ¿saben qué? Y no chiquillos, no tratándolo como bebés, digamos, ¿no? Y como imbéciles, sino decirle como a gente de verdad pensante, inteligente, con sentimiento, decirle, ¿saben qué? Los científicos determinan que la composición química de la ceniza que está esparcida y ha penetrado, digamos, las capas de la Tierra, va a traer consecuencias a mediano plazo en lo siguiente, punto 1, punto 2, punto 3. Y eso no pasó. Eso no ha Esa pasado información todavía. los chaiteninos no la tuvieron nunca. No. Y no solamente los chaiteninos, eso debería haberse conocido por todo el pueblo chileno, digamos, a través de los medios, ¿no? Iván, Y a mí me consta que se tomaron pruebas para ser investigadas, se mandaron pruebas también en extranjero para tener más veracidad, digamos, ¿no? Porque por viejos complejos de inferioridad, primero se hacen acá por los científicos, pero también hay que mandarlos a Estados Unidos, a Canadá, etcétera. Eso es un tema. Lo otro es, el mismo volcán Chaitén, porque yo tuve que investigar mucho, digamos, haciendo el documental, es del peor tipo de volcán que existe en el planeta, en el sentido es que como el Vesubio que sepultó Pompeya. ¿De qué tipo? Que es una gigantesca olla de presión, eso es. Nadie, la tecnología, digamos, no es capaz de determinar cómo no se puede predecir cuándo va a haber un terremoto, es incapaz de decir en qué momento la energía acumulada ya es tanta que va a tener una otra explosión mortífera, digamos, demasiada, de muchísima fuerza. Por lo tanto, se le ha dado en el fondo la espalda al volcán. Yo lo entiendo de parte de los chaiteninos porque ellos quieren rehacer su vida y el volcán lo han incorporado como una flor allá en la esquina. En el fondo, lo que te quería preguntar, estamos hablando con Iván Cibulka, el director del documental Vecinos del Volcán, a 6 años de la erupción en el volcán Chaitén. De lo que tú sabes, de lo que tú investigaste, de lo que viste a propósito de estas 3 familias, ¿no hay personas que le hayan pasado mejores cosas después de salir de Chaitén? Estoy pensando, por ejemplo, haberse ido a la ciudad y que sus hijos hayan tenido la oportunidad de estudiar en una universidad que no la tenían. ¿Y cuánta gente volvió finalmente a Chaitén? Volvieron las 3 familias en el fondo. ¿Ya? Y se dice que actualmente viven más de 1.500 personas y hay mucha población flotante hoy día, porque Chaitén estratégicamente es un punto estratégico por la conectividad del país, por lo tanto pasan muchísimo por el puente de Chaitén, digamos, que conecta el sur
con el más al norte y a través de los transbordadores también pasan muchos vehículos, pasa la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Por eso hay mucho turismo hoy día. También hay toda una generación de jóvenes emprendedores que se han generado después del volcán, que aprovechan muchísimo absolutamente todo. La zona cero, por ejemplo, allá se llevan turistas en el fondo para sacarse fotos, claro, para ver, etcétera. Se van a los kayaks, que en el fondo es lo rápido de los ríos caudalosos cerca. ¿Pero ese turismo lo está haciendo la misma gente de Chaitén o se encontraron ahí una fuente? Son los mismos, la misma gente de Chaitén, pero la generación joven. Ahora, de las 3 familias, de todas maneras le pasaron cosas muy positivas también. La famosa resiliencia en el fondo es algo increíble y funciona en todos. Ellos también son agradecidos y no depotrican a cada rato, digamos, ¿no? Ellos son muy agradecidos también, sobre todo los jóvenes de las 3 familias, porque ellos reconocen que en el fondo si no hubiesen podido ir a Puerto Montt a estudiar, etcétera, y algunos de ellos se fueron, como las hijas de la familia de los pescadores, se fueron a la isla Teja, una de las hijas, y la otra a estudiar en muy buenas universidades. La isla Teja en Valdivia. Gracias, sí, en Valdivia, la Universidad Austral, y la otra se fue y terminó a estudiar recién en Puerto Montt. Entonces, en cada familia, en el fondo, ocurrieron también cosas muy positivas. El tema para mí no es ese, porque eso fue lo primero que yo confirmé gratamente, ¿no? Que en el fondo somos unos bichos muy especiales con mucha... Claro, esto del... de readaptarnos, exacto, de reinventarnos y de salir para adelante, los monos porfiados. Pero a mí lo que me preocupa es lo que se sale del marco del documental propiamente tal, y que es que me doy cuenta de que simplemente vivimos con poco cariño dentro de todo el país, porque me ha tocado por nosotros mismos, y ver que a largo plazo de una erupción volcánica, por ejemplo, no necesariamente para todos es de igual importancia tener 500,000 pesos por 2 años, ¿no? Sí, claro, como se les dio ese bono, porque en alguna familia era sumamente necesario para sobrevivir y salir adelante, eso es indiscutible, pero en otras familias, por ejemplo, ellos mismos opinaban que tenían más necesidad de un psicólogo con urgencia, y en otras familias opinaban que necesitan una capacitación laboral, por ejemplo, claro, más que la plata. Las necesidades son distintas, tal como las personas son distintas. Iván, no nos queda mucho tiempo, pero lo último que quería preguntarte cortito es, cuando tú pensaste en el documental, cuando te conmoviste con lo que viste en Chaitén, ¿te acordaste de lo que habías conocido antes de Chaitén, este paraíso que tú describías? ¿Te gusta el documental cómo quedó? ¿Quedó tal cual como lo pensaste en esos momentos que yo decía? A ver, yo cuando me enfrenté de lo que tú con personalmente el tema, buscabas. Yo cuando me enfrenté al tema no tenía la película en mi cabeza para nada, y eso se armó, pero gracias al fluir en el fondo del documental también como género. O sea, para hacer un documental uno tiene que desprenderse de muchas cosas preconcebidas en su cabeza, en su formación, etcétera. Tiene que dejarse fluir, tiene que ser surfista en el fondo sobre las olas de la realidad. Y uno tiene que tener la capacidad de escuchar y de palpar en el fondo qué le pasa al otro. Y yo estoy contento con eso de que palpo ahora que al ver la reacción de la gente en todas las partes donde estuve, en Puerto Montt, en La Serena, en Concepción, etcétera, mañana me toca ir a Punta Arenas, yo palpé que el documental conmueve. Y conmueve con mucha fuerza. De hecho, el año pasado a nosotros mismos como equipo nos conmovió cuando lo vimos por primera vez en la pantalla. Iván Cibulka, el director del documental Vecinos del Volcán, a 6 años de la erupción del volcán Chaitén, la historia de 3 familias que debieron dejar todo, abandonar su ciudad por la erupción del volcán ahí en el sur de nuestro país. Están 17 salas a nivel nacional. Iván Cibulka, muchísimas gracias por haber venido una nueva mañana en Cooperativa. Muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien, mucha suerte. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.